Siempre he sido una persona precavida. No suelo arriesgarme demasiado ni actuar sin pensar, pero lo que me pasó hace unos años, mientras estaba sola en casa, me enseñó que, por más cuidado que tengas, siempre existe el riesgo de cruzarte con alguien que no tiene buenas intenciones. Y, a veces, la vida puede ponerte a prueba de formas que nunca imaginaste. Todo empezó cuando mis padres decidieron irse de viaje para celebrar su aniversario. Era algo que solían hacer cada año y esta vez no fue la excepción. La casa quedó a mi cargo. Tenía 18 años y aunque ya estaba acostumbrada a estar sola en casa, había algo diferente esta vez. Quizás era el hecho de que vivíamos en un lugar bastante aislado. Nuestra propiedad estaba rodeada de árboles, con un largo camino de tierra que conectaba la casa a la carretera principal. En general, era un lugar tranquilo, casi aburrido. Rara vez ocurría algo fuera de lo común, pero esa tranquilidad no iba a durar mucho. El día en que todo comenzó, fui al pueblo para hacer algunas compras y llenar el tanque de gasolina. La gasolinera era pequeña y bastante básica, con solo 4 surtidores. Por lo general, no estaba muy concurrida. Mientras llenaba el tanque, un coche negro se detuvo junto a mí. Recuerdo cada detalle, como si hubiera sucedido ayer. Al volante iba un hombre de unos 40 o 50 años, con una barba descuidada y ropa que daba la impresión de que llevaba días sin cambiarse. En un principio no me alarmé. Después de todo, la gente del pueblo solía ser amigable y charlaban aunque no te conocieran. Sin embargo, algo en la forma en que este hombre me miraba me puso nerviosa. Su saludo fue demasiado amistoso, casi invasivo. No pude evitar responder con un leve asentimiento, aunque intenté no prolongar el contacto visual. Él comenzó a llenar su tanque, pero en lugar de mantenerse en su espacio, se acercó a mí. «Disculpa, ¿sabes cómo llegar a la autopista desde aquí?», preguntó, sosteniendo un pequeño cuaderno y un bolígrafo. La pregunta me pareció extraña. ¿Quién no usa un GPS en estos días? Pero traté de no juzgar. Le di las indicaciones lo mejor que pude. Mientras hablaba, él anotaba cada palabra como si fueran instrucciones muy importantes. Cuando terminé, me sonrió y preguntó algo que me descolocó. «¿Cómo te llamas?». No sé por qué respondí. Una parte de mí sabía que no debía hacerlo, pero no quería parecer grosera. «Lucia», dije. «Bonito nombre», respondió, con una sonrisa extraña antes de subirse al coche y marcharse. Pensé que eso era todo, pero no podía estar más equivocada. Cuando terminé mis recados y regresé a casa, me di cuenta de algo que me hizo sentir incómoda. El coche iba detrás de mí. Al principio no le di importancia. Tal vez simplemente coincidíamos en la misma dirección. Pero cuando giré hacia el camino de tierra que llevaba a mi casa, vi por el retrovisor cómo el coche pasaba de largo. No tomó el camino que le indiqué para llegar a la autopista. Traté de calmarme. Quizás se perdió, pensé. Esa noche, mientras organizaba algunas cosas en la casa, empecé a notar ruidos extraños. Vivir en una zona boscosa significa acostumbrarse a ciertos sonidos, ramas que se rompen, el viento entre los árboles o el lejano aullido de un coyote. Pero esto era diferente. Eran pasos claramente humanos y parecían acercarse a la casa. Me asomé por la ventana varias veces, pero no vi nada. Entonces lo escuché. Fue un susurro suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. «Lucia». El sonido me dejó paralizada. Mi mente buscaba una explicación lógica. Era el viento, un animal, pero no, alguien estaba allí, en la oscuridad, llamándome por mi nombre. Cerré todas las puertas con llave y me encerré en mi habitación, con el corazón latiendo como loco. Decidí llamar a mis padres. Ellos intentaron tranquilizarme, diciendo que probablemente era algún vecino o un cazador perdido. Pero sus palabras no lograron calmarme del todo. Apenas dormí esa noche. Al día siguiente intenté seguir con mi rutina. Trabajaba como mesera en un restaurante del pueblo, así que me fui temprano para distraerme. Durante el turno no podía dejar de revisar la puerta y las ventanas, temiendo que el hombre del coche apareciera, pero todo transcurrió con normalidad, o al menos eso creí. Cuando regresé a casa esa noche ya estaba oscureciendo. Apenas había estacionado el coche cuando lo escuché nuevamente, esta vez mucho más cerca. «Lucia». La voz era burlona, casi cantarina. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Entré corriendo y cerré todas las puertas con llave. Decidí llamar a la policía. 2 oficiales llegaron poco después. Revisaron los alrededores con linternas y me aseguraron que no había señales de intrusión. Me recomendaron mantener las luces exteriores encendidas y llamarlos si algo más ocurría. La noche siguiente fue peor. Después de cenar,
Escuché un golpeteo en la ventana de la sala. Era suave, pero constante, como si alguien estuviera tocando el cristal con un dedo. Me acerqué con cautela y miré, pero no había nada. El miedo me paralizó. Llamé a mi amiga Alex. Le conté lo que estaba pasando y me insistió en que me quedara en su casa esa noche. Mientras empacaba una bolsa, sentía que alguien me observaba. Y entonces lo vi. Un hombre con una máscara negra salió de entre los árboles y corrió hacia mí. Subí al coche y cerré las puertas justo cuando él intentó abrir la del conductor. Golpeó el cristal con el puño, gritando algo que no entendí. Pisé el acelerador y me alejé a toda velocidad. Esa noche me quedé en casa de Alex. Su padre llamó a la policía, quienes revisaron mi casa una vez más. Esta vez encontraron huellas alrededor de las ventanas y la puerta trasera, pero no había rastro del hombre. Desde entonces, mi vida cambió. Nunca sabré qué habría pasado si no hubiera actuado rápido esa noche, pero aprendí que siempre hay que estar alerta. La paranoia, en este caso, me salvó la vida. Siempre he sentido una fascinación por las casas antiguas, esas que parecen contener 1.000.000 de secretos en sus paredes desmoronadas y ventanas rotas. Hay algo magnético en su deterioro, como si fueran un portal hacia un pasado que pide ser desentrañado. Por eso, cuando escuché sobre una casa deshabitada en un pueblo cercano, no pude resistirme a visitarla. La llamaban la Casa de las Sombras, un nombre que parecía sacado de una novela gótica. Estaba en lo profundo del bosque, rodeada de historias que la gente del pueblo contaba con temor. Se decía que nadie vivía allí desde hacía décadas y que cualquiera que intentara acercarse salía corriendo antes de poner un pie dentro. Pero yo no soy de esas personas que se dejan intimidar fácilmente. Pensé que eran solo rumores exagerados, cuentos para asustar a los niños. Así que un fin de semana, sin decírselo a nadie, decidí ir. La casa estaba justo como la habían descrito. Al llegar, lo primero que me impactó fue lo desolado del lugar. El camino estaba invadido por la maleza y los árboles parecían formar un túnel natural que hacía que la luz apenas llegara al suelo. La entrada estaba casi oculta por arbustos crecidos, como si la naturaleza intentara borrar cualquier rastro de aquel lugar. Aún así, no me detuve. Mi curiosidad era más fuerte que mi instinto de autopreservación. La puerta principal estaba entreabierta, como si la casa me invitara a entrar, pero al cruzar el umbral sentí un escalofrío. Era como si el aire estuviera cargado de algo que no podía identificar. No era solo el frío, sino una sensación extraña, como si estuviera siendo observada desde el momento en que puse un pie dentro. El interior estaba en ruinas. Había polvo por todas partes, telarañas colgando de las esquinas y un olor a humedad que parecía impregnarse en la piel. Las paredes estaban decoradas con viejas fotografías, en su mayoría en blanco y negro, de una familia que parecía haber sido feliz alguna vez. Pero lo que más me llamó la atención fue la extraña disposición de los objetos que aún quedaban. Un reloj de pared detenido, una lámpara rota y una silla caída, como si alguien hubiera salido de allí con prisa, o peor aún, sin intención de volver. Recorrí las habitaciones del primer piso, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que crecía en mi interior. Me decía a mí misma que todo estaba en mi cabeza, que solo era una casa vieja y abandonada, pero cada paso que daba hacía que esa sensación se intensificara. Sentía que algo o alguien me seguía con la mirada, aunque no había nadie allí. Al llegar al segundo piso, las cosas comenzaron a ponerse más inquietantes. Subí por una escalera que crujía con cada paso, como si la madera estuviera protestando por mi intrusión. El pasillo estaba oscuro, con puertas a ambos lados. Pero lo que captó mi atención fue una puerta al final del corredor. Era diferente a las demás, pequeña, cerrada, y parecía más nueva que el resto de la casa. Me acerqué, sintiendo que algo me empujaba hacia ella, una fuerza invisible que no podía resistir. Giré la manija lentamente, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó por toda la casa. Lo que encontré fue una habitación completamente vacía, pero el aire allí era diferente. Estaba helado, mucho más frío que en cualquier otra parte de la casa. Miré a mi alrededor buscando algo que explicara esa sensación, pero no había nada. Solo sombras que parecían moverse en las esquinas como si tuvieran vida propia. Entonces lo sentí, un roce en mi cuello como si alguien hubiera pasado un dedo helado sobre mi piel. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. Quise salir de esa habitación, pero en ese momento escuché un ruido. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como si algo estuviera arrastrándose por el techo. Mis ojos comenzaron a buscar desesperadamente el origen del sonido, pero no veía nada. Fue entonces cuando la puerta que había dejado abierta comenzó a cerrarse lentamente.
Intenté detenerla, pero una fuerza invisible me lo impidió. Sentí la manija moverse bajo mi mano, como si alguien al otro lado estuviera empujándola. La puerta se cerró con un golpe seco, dejándome atrapada en la habitación. Mi respiración era frenética y el pánico me invadió. De pronto, en la esquina más oscura de la habitación, noté algo. Una figura alta, completamente negra, como una sombra que se desprendía de las demás. No tenía rostro, solo dos puntos de luz que parecían ojos y que estaban fijos en mí. La figura comenzó a avanzar lentamente. Su movimiento era antinatural, como si flotara en lugar de caminar. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Quería gritar, correr, hacer algo, pero no podía moverme. La figura se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el frío emanando de su presencia. Y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté estaba tirada en el suelo de la sala. No sé cómo llegué allí ni cuánto tiempo había pasado. Salí de la casa tambaleándome, con la sensación de que algo me había seguido hasta el umbral. Desde entonces, algo cambió en mí. No puedo dormir bien, porque cada vez que cierro los ojos, veo esa figura mirándome desde la oscuridad. Nunca volví a acercarme a la casa de las sombras, pero sé que una parte de mí quedó allí, atrapada en esa habitación. Y a veces, en mis sueños, siento que la figura me está esperando paciente en las sombras.